Bueno, pues mira, tuve una suerte muy grande porque entonces en mi época se hacía la mili, ¿sabes? Y bueno, pues cuando terminé la mili en enero del año 75, ya para entonces me había fichado un periódico de Zaragoza, el noticiero de Zaragoza, no el Heraldo, que es el famoso, sino el otro, que ya no existe, el pobre. Y bueno, pues allí estuve solamente 8 meses. Concretamente yo vine de Zaragoza a cubrir un partido entre la Real y el Real Madrid, porque a continuación el Real Madrid iba a jugar a la Romareda, ¿no? En fin, me busco una coartada, claro. Y entonces vine, y estando allí en Atocha, apuntando a las alineaciones en la pizarra que estaban escritas, o de la pizarra que estaban escritas, acertó a pasar por allí, y nunca mejor dicho, lo va a acertar, sobre todo para mí, el presidente de la Real, José Luis Orbegozo, que me conocía a mí de una final de playeros que yo había arbitrado hacía unos años, unos 5 o 6 años, ¿no? Y me preguntó, hombre, ¿pero dónde estás? Ya te había perdido la pista y tal. Y le dije, pues mira, yo ahora estoy trabajando en Zaragoza en el noticiero. Oye, ¿y querrías venir a trabajar al Diario Vasco? Le dije, ¿cómo? ¿Dónde hay que firmar? Y efectivamente eso fue tal que en mayo, y para el 1 de octubre del 75 estaba en el Diario Vasco. Tuve una suerte loca, ten en cuenta 23 años recién cumplidos, más o menos los que tienes tú ahora aproximadamente, y me puse de la noche a la mañana, como quien dice, a viajar con aquellos que eran mis ídolos hasta la víspera, ¿no? Y bueno, pues fue un golpe de suerte extraordinario, además que marcó toda mi existencia, ¿no? O sea que tuve una fortuna muy grande. He estado 30 años de periodista deportivo y la mayoría de los temas que he hecho han tenido que ver con la Real, y por eso digo que es un regalo, y sobre todo el mayor regalo es aquel que de chaval y de joven no podía ni soñar, es haber visto y haber contado que la Real ganaba la Liga, ¿no? Eso es una cosa que estaba por encima de nuestros mejores sueños. No hubiera sido más que un sueño, haberlo formulado en voz alta cuando yo tenía 20 años, más que un sueño hubiera parecido un delirio. Por una parte, los porteros, que son un jugador muy importante, ¿no? De un tipo muy importante. Arconada, por supuesto, pero no solo Arconada, es que la Real tuvo una retahíla de porteros realmente espectacular, ¿no? Pues desde el propio Esnaola y Zubiarrain, el difunto Zubiarrain, pasando luego por Artola, por Urruticoechea, en fin, y Arconada. Digo por pararme ya en Arconada, ¿no? Porque fueron realmente en poquísimos años un montón de porteros que algunos, por ejemplo, tuvieron que emigrar porque se quedaban sin sitio. Cuando llegó Arconada empezó a jugar, porque primero se traspasaban y pasaba al siguiente, pero cuando llegó Arconada, como era ya el mejor, entonces se empezó a traspasar al suplente, ¿no? Pues como a Ocho Torena o a Cervantes, etcétera, ¿no? Y eso por una parte. Y luego están los jugadores de campo. Y los jugadores de campo, pues bueno, me quedo pues con el olfato de gol de Satrústegui, el mejor goleador de todos los tiempos en la Real, el máximo. Y eso por una parte. Por otra parte, por la clase exquisita de ese jugador sutil, ingrávido, en fin, y todos los adjetivos son pocos. Nuestro Messi, en cierta forma, que fue el Puzo Farte. Pero el jugador 10 de la Real ha sido Zamora, como el dorsal que llevaba. Era para mí el jugador más completo, porque tenía una técnica buenísima y además cubría campo como un todoterreno. Era el jugador 10, y no solo por el gol de Gijón, que también, ¿no? Pero también te lo hubiera dicho aún sin el gol de Gijón. Yo creo que hay una plantilla mejor que hace unos pocos años, y yo creo que hay que tener también el olfato de tener la ambición que en ciertos momentos la Real supo tener. Le costó, porque aquí estamos muy instalados. Estábamos muy instalados antes también con aquello del equipo ascensor en el con tal de no bajar, y con tal de no bajar ha sido a veces como una losa, ¿no? Y voy a contar una anécdota que quizás venga al caso hoy en día, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hice la historia de la Real para la televisión española, el ascensor ascendió a los cielos, Marco Boronat me contó lo siguiente, que aquí estábamos toda la vida mirando para abajo en la clasificación, y luego ya estábamos asentados en primera división en ese momento, pues estábamos quedando el octavo y tal, y bueno, y haciendo cosas bonitas, ¿no? Y llegó otro entrenador que no era de la casa, un señor de Guernica, que había jugado en el Athletic de Bilbao con Zarra y con todos estos, que era Rafa Iriondo, y les dijo, oye, ¿vosotros por qué estáis todo el año mirando para abajo? ¿Por qué no miráis para arriba? ¿Por qué nunca os habéis planteado mirar hacia arriba? Si ya lo de no bajar yo lo habéis conseguido, si ese ya no puede ser vuestro objetivo, porque ese mismo objetivo todos los años resulta absurdo, ¿no? Mirar hacia arriba. Bueno, pues cuando empezaron a mirar hacia arriba con Rafa Iriondo, la Real quedó cuarto y fue la primera vez que jugó la UEFA. Luego ya la UEFA la jugó con Elizondo, pero el artífice de aquel logro fue Iriondo, que cambió esa mentalidad de dejar de mirar para abajo. Bueno, pues yo creo que también ha llegado el momento, después de 2 años en primera división, de dejar de mirar para abajo. Siempre hay que mirar por si acaso de reojo, sobre todo para ver que están en este momento allí el Athletic Bilbao y el Real Madrid, ¿no? Pero, es broma, claro. Es realidad, pero no deja de ser broma, ¿no?
Pero por eso yo creo que hay que mirar un poco más hacia arriba, no podemos conformarnos simplemente con decir que no vamos a bajar, y por eso a mí me suele gustar más oírle a Bravo, cuando he visto las declaraciones de pretemporada, que escuchar a Montanier, que no entiende por qué hay tanta ilusión. Pues sí, pues mire usted, habría que decirle, señor Montanier, quizás es verdad que somos unos ilusos de tener tanta ilusión, teniendo como tenemos un entrenador como usted. Bueno, no nos corte las alas, empuje en esa dirección, empuje en la dirección de la autoestima, no en la otra, no en la de estar siempre mustios, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pensar que podemos, porque si no pensamos eso no vamos a poder nunca, ¿no? Y el techo de la Real es, desde lo más pronto que se pueda, asentarse en una zona, eso que llaman la zona tranquila, no hay ninguna zona tranquila ya en Primera División, es un absurdo y hoy en día no existe, ¿no? Asentarnos en una zona que sea una buena plataforma para poder aspirar a un puesto europeo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que tenemos que planteárnoslo. Lo que no puede tener la gente es miedo a que si luego no se consigue les pidamos cuentas. Es que dijiste que ibas a jugar en Europa y no vais a jugar. Pues bueno, no, es un logro que no se consigue, pero peor es estar simplemente todo el rato mirando para abajo, ¿no? Es que mirando para abajo, en cuanto te sientes un poco holgado, te relajas y entonces empiezan a ver los problemas, ¿no? Pero el peor, claro, a pesar de todo, tengo que considerarlo uno de los peores, porque aunque quedamos subcampeones en Vigo, pues fue una frustración. Bueno, yo digo que fue un gran logro también, pero es que lo tuvimos ahí y en ese partido tuvimos toda la mala suerte del mundo, y en el fútbol, como decía Ontoria, el viejo Ontoria, que lo importante también no es tanto tener suerte como no tener mala suerte, y tuvimos una mala suerte tremenda, se nos lesionó Kovacevic, en fin, nos metieron un gol muy pronto, ellos de repente habían fichado a un jugador egipcio que luego no hizo nada más, pero que era un fenómeno, que era el tal Mido, que era un pedazo de armario empotrado, y además tenía clase, y bueno, pues perdimos ahí. Sobre todo me da mucha pena, yo había tenido la suerte de vivir la liga ganada, ¿no? Pero esa era vuestra liga, ¿no? La de los chavales más jóvenes, la de la gente que hoy todavía no tiene 40 años, ¿no? Porque es cuando el año 81 todavía erais muy jóvenes, ¿no? Tú creo que ni habías nacido, ¿verdad? Eras Aritz. Y claro, pues se os surtió esa posibilidad, y por eso posiblemente sea el momento más triste, porque fue el momento que otra vez pudo haber sido uno de los más grandes, y por eso lo tengo muy grabado. Hombre, sin duda el partido de Gijón. El partido de Gijón, eso es el antes y el después de la historia de la Real, y posiblemente el antes y el después de mi vida ligada a la Real, ¿no? Pero también, pues uno de mis momentos más felices, de toda mi vida en general, no solamente de mi vida con la Real, sino uno de los más felices también ahí, sí. Y el recuerdo de ese momento es, vamos, idílico.